Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Aquí estamos nuevamente reunidos por este medio para dar gracias al Señor por la oportunidad de poder estar edificados en nuestro seminario, el Seminario MINS Colombia, y vamos a estar en un curso bastante desafiante. Espero que todos los que se hayan matriculado puedan solicitar el material. Entonces, cualquier cosa, por favor, estoy aquí a sus órdenes para servir. Hay que procurar desarrollar el tema de las tareas del manual. Sé que es un poquito larga, pero hay que hacerlo a tiempo porque si no, no van a terminar. Por otro lado, mis queridos hermanos, quiero que sepan que este es un buen desafío para aprender. Cada 4 semanas estamos cambiando de un curso. Sin embargo, yo quiero decirle que no lo podemos aprender todo. Estamos construyendo a hacer teología. Yo siempre les digo a mis estudiantes, la teología del orito es muy famosa. Es cuando usted abre un libro, lo lee y lo repite. No lo analiza, no lo confronta. Cuando nosotros estamos estudiando desde 5 áreas en el seminario, Biblia, teología, humanidades, ministerio, historia o misiones, es cuando nosotros nos damos cuenta que vamos a tener una riqueza espectacular. Esta mañana nos corresponde estudiar ética, la ética cristiana, la ética pastoral. Y antes de la oración que el pastor Luis Eduardo nos va a ayudar para poder comenzar, yo quiero que mediten algo. Cuando leemos en Primera de Timoteo y en Tito los requisitos para los oficiales de la iglesia no son los mismos para cualquier varón cristiano, para cualquiera que se llame cristiano, y esos requisitos no hablan de una conducta. Entonces es algo que yo hoy quiero que nosotros meditemos. Y con esto es el abrebocas para comenzar nuestro nuevo curso. Pastor Luis Eduardo, por favor, podemos comenzar en oración. Amén, pastor. No sé si ahí esté bien el sonido. Perfecto. Pastor. Nuestro buen Dios, no queda más que rendir nuestro ser, Dios, ante la gloria, la majestad, la santidad, la justicia. Oh Dios, que tú, Señor, traes y nos impartes a través de las Escrituras. La obra de Jesucristo es el ejemplo, tu Santo Espíritu enseñándonos, recordándonos todas las cosas, Señor, para la edificación y para el correcto actuar nuestro, Señor, en este mundo. Dios mío, te damos gracias por este curso que inicia. Gracias, Señor, por el pastor Juan José. Oramos, Señor, que seas guiándole, dirigiendo todas las cosas para la edificación, Señor, de cada una de las personas que hacen presencia de Dios a través de esta plataforma por medio del seminario MINS. Dios mío, Señor, en tus manos están nuestras vidas. Enséñanos, fórmanos, Dios, y que en todo, Dios, demos la gloria de vida a tu santo nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, no he puesto la diapositiva porque yo quiero que ustedes mediten en algo. Todos nosotros podemos gritar a los 4 vientos, soy cristiano. Puedo gritar a los 4 vientos, soy pastor, soy anciano, soy diácono, soy evangelista, tengo ministerio. Las palabras aguantan lo que sea. ¿Qué es lo que nosotros nos define? Nuestra conducta. O sea, cómo nos conducimos, mis queridos hermanos, en medio del día a día. Por eso yo tengo, y me perdonan si esto, yo tengo dificultad con medir a los pastores con un rasero diferente
que a cualquier varón de fe en la iglesia, porque la tabla de medida no es la denominación, no es el grupo de hermanos que pueden valorar a un pastor o a un creyente. La tabla de medida es la palabra de nuestro Dios. Y es algo que quisiera que ustedes y yo hoy lo meditemos de todo corazón, que este curso sea para hacer una introspección. A mí no me gusta, y perdónenme cuando yo les digo de esta manera, no me gusta la teología en el cielo, me gusta la teología aquí en la tierra. Y nuestro seminario particularmente tiene un eslogan que es muy bonito: entrenando o capacitando a los líderes para el ministerio, hombres y mujeres que van a servir en el ministerio. Porque nosotros estamos basados sobre la obra de Cristo. El seminario MINS de Colombia por eso ofrece el curso de ética bíblica para el líder y el ministerio. Ahora yo quiero llamar su atención. ¿Un marido no es un líder en el hogar? ¿Un hijo primogénito no es un líder en el hogar? ¿Un varón soltero no debe ser un líder en el hogar? Entonces nosotros tenemos que empezar a pensar en la ética que nos rige. Ahora, ¿la esposa o la mujer acaso no llega a momentos en liderar en el hogar? Lo mismo también pasa en la iglesia. ¿Cómo podemos definir, mis queridos hermanos, ética? No sé si alguien quisiera ayudarme de los que están aquí en, en clase, porque hoy vamos a hacer algo muy interesante mientras que ustedes buscan cómo podemos definir ética. Yo quiero recordarles que Génesis dice que nosotros fuimos creados a imagen conforme a la semejanza de Dios. O sea, para entender y resumir lo que es ética, tenemos que ir donde nos podemos mirar, y es el carácter ético de Dios como fundamento de la moral, su santidad, su justicia, su bondad, lo que nosotros pudiéramos llamar los atributos comunicables o las perfecciones comunicables de Dios. La moral bíblica como reflejo del carácter divino. Y esto es algo muy importante. Entonces, no sé quién me quiere ayudar en una definición no muy extensa, porque si no, hoy vamos a salir tarde la noche, aunque nuestro pastor Juan ya puso una definición, pero Iván, te cedo la palabra. No muy largo, Sí, cortico, no, muy preciso. cortico. Justo pensaba como un conjunto de reglas, de normas que son para controlar la conducta, o sea, que son para que nosotros veamos un parámetro y nos ajustemos al mismo en sí. O sea, son reglas y principios para controlar la conducta. Ok, creo que tu definición está un poquito extraña, un poquito antropocéntrica. El pastor Juan Zuloaga nos pone acá los valores y principios que guían la conducta y la moral. Esto sí cambia un poquito y es un poco diferente. Ahora, ¿quién desea participar? Todos tienen la palabra si desean, porque quisiera que cada uno de nosotros pudiera entender que la ética en general. ¿Alguien más quiere participar? Nadie. No me dejen solo, muchachos, que acá El yo no profe no sé. muerde. Eh, lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de ética, estamos hablando como de un principio filosófico para definir realmente
las cosas que hacemos. Básicamente podemos decir que es una ciencia. ¿Por qué? Porque es comprobable, corroborable. La conducta es la suma de acciones conscientes. O sea, yo no puedo decir yo soy fiel, yo soy leal, yo soy honesto, si soy una persona que maquina, que guarda silencio, que no dice ni lo que piensa ni lo que siente, que no manifiesta sus intenciones, que deja al otro que haga las cosas. Por eso nosotros cuando vemos que una persona dice una cosa y hace otra cosa, decimos esta persona no tiene ética y nos sorprende infelizmente. ¿Por qué razón? Porque nosotros debemos ser conscientes que la ética es la coherencia entre lo que yo digo y lo que yo hago. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, ¿cómo yo defino que mi ética es correcta? ¿Sí? De hecho, en el campo de la medicina, acá tenemos a nuestra hermana Janet, esposa del pastor Luis Eduardo, que ella trabaja en el campo de la medicina. Todas las personas, ellos hacen el juramento hipocrático. ¿Sí es así, pastor Luis Eduardo, o no? Bueno, creo que la hermana Yané, pero claro que sí. Sí, en el área de la medicina, yo no estoy diciendo, pero todos, o sea, pero ¿cuál es el juramento hipocrático? Cuidar la vida, propender por la vida. Le llega un asesino, hay que salvarlo. Le llega un violador, hay que salvarlo. Le llega el pastor de la iglesia, hay que salvarlo. Perdón que lo haya puesto en esa. Todos, acá hay varios pastores, ¿no? Sí. Llega Petro, el señor presidente, hay que salvarlo. Llega el nuevo presidente de Colombia, Abelardo, y hay que salvarlo. Los médicos, ¿por qué? Porque ellos son pro vida, ellos tienen un juramento ético. Su ética no dice es que yo salvo a los cristianos solamente o a los que son de mi pensamiento, o como alguien hoy me dijo, es que usted solamente es presbiteriano. Yo, no, yo soy presbiteriano, pero yo enseño la Biblia. Yo no presbiterianizo a nadie, yo simplemente trato de enseñar la Biblia correctamente. Ustedes los que me conocen aquí, yo tengo postulados desde la escritura. Leamos, interpretamos, aunque soy presbiteriano, amo el presbiterianismo y estoy súper convencido, pero nunca voy a decir que el hermano bautista está perdido, o el pentecostal, o el anglicano, o el luterano, o el independiente, porque el Señor dijo que llenemos la tierra, no de denominaciones, sino de los que creemos en Jesús. Y esto debe ser muy claro. Entonces, yo quiero que nosotros, antes de entrar en materia, definamos lo que es ética, ¿sí? Entender por qué el hombre debe ser ético. A diferencia de los animales, el ser humano está dotado por la declaración de Dios que dice que nosotros fuimos hechos a su imagen conforme a su semejanza. Y eso por lo menos tiene 4 implicaciones que no están en las diapositivas, pero las voy a decir aquí. ¿Cuáles son las 4 implicaciones? La corporalidad primero. Los seres humanos tenemos cabeza, tronco y extremidades. Recuerden que Jesús no se encarnó y tiene figura humana a causa del hombre, sino nosotros fuimos hechos a causa del único que tiene cuerpo. ¿Es claro? Porque es la parte más difícil, porque nosotros siempre cuando decimos Dios, 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 y el cuerpo, no, es que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. Eso es un pensamiento griego, dualista. El carácter, y miren lo interesante, la parte intangible se manifiesta con la parte tangible. ¿Cuál es la parte intangible? Son 3 aspectos fundamentales, que somos personas,
¿Qué significa que somos personas que tenemos intelecto? A diferencia de los animales, nosotros tenemos inteligencia, razón. Somos capaces de razonar y esa razón nos lleva a conclusiones para definir qué hacer. Y el qué hacer, ¿saben cómo se llama? Voluntad. ¿Sí? Si usted decide sin pensar, discúlpeme, está loco. Necesita psiquiátrico. Ahora, la mente y la voluntad, cuando las dos se ponen de acuerdo, producen algo extraordinario que se llaman emociones. O sea, la persona es persona porque es una mesita de tres paticas, disculpen la metáfora, donde sus paticas tienen que estar de manera coherente, armonizada entre la mente, la voluntad y las emociones. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le hago el bien a un hermano, tengo que sentir gozo, paz, bienaventuranza. Mis emociones son correctas, mis emociones son santas. De hecho, estamos diseñados para adorar de esa manera lógica y correcta. El hombre es un ser ético porque es persona. Recuerden que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios verdadero. Y Él es persona, Él se vincula con nosotros, se relaciona con nosotros. Pero también cuando fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor, pasó algo extraordinario. ¿Saben qué pasó? Nuestro Dios hizo algo extraordinario. Grabó su palabra en nuestro corazón. Por eso el niño desde chiquitico sabe lo que es bueno y lo que es malo. Puede que no hable, puede que no pueda interpretar los deseos de su corazón. Como está caído, un niño, todo lo que le gusta, ¿saben qué es lo que dice? Miren, no sé si se nota acá, yo tengo en mi mano acá un elefantico. Un niño lo tiene y lo primero que él dice es mío. No sabe si lo compró. Listo, Iván, ya te doy la palabra a ti, termino el concepto y te doy. Porque son cuatro aspectos que nosotros somos a imagen y semejanza y estamos capacitados por Dios para poder eh, ser responsables y tener una conducta coherente conforme al diseño de Dios. Entonces, tenemos cuerpo, somos personas y Dios puso su ley en el ser, en el corazón del ser humano. O sea, nosotros somos seres morales. Por eso les voy a decir algo que es interesante. No importa qué cultura examinemos en el mundo y tienen todos los mandamientos de la Biblia muy parecidos. El código Hammurabi no es a causa de que los palestinos de esa época, bueno, no eran Palestina tampoco, de los que habitaban en los territorios palestinos, que yo no recuerdo ahorita cómo era Canaán, en esas tribus, ellos tienen códigos muy parecidos a los de la Biblia. Y algunos han cuestionado, es que la Biblia se copió del código Hammurabi. El código Hammurabi es antes que la Biblia y no es así. Miren, los incas tenían tres mandamientos: en no ser perezoso, no ser mentiroso y no matar. Lo decían en idioma quechua, si no estoy equivocado y no recuerdo bien, que es Amaqueya, Amasúa, y no se me ha olvidado un poquito el quechua. Pero lo que yo quiero que sepan que Dios a todos los seres humanos los creó morales. Y no importa si nos vamos a los vikingos o si nos vamos a los anglosajones o a los indios de Norteamérica o de Centroamérica o de Sudamérica, todos tienen leyes muy parecidas, obviamente distorsionadas porque no pueden alcanzar el clímax de la escritura. ¿Por qué? Porque el hombre cayó en pecado. Entonces el hombre tiene cuerpo, el hombre ¿qué más tiene? Es persona, es moral y es espiritual. Es espiritual.
Si se han dado cuenta, para muchos de pronto el mundial no les ha llamado a la razón, pero hay muchos que se dan cuenta que es la nueva religión de este mundo. Los templos son los estadios, donde muchos añoran alcanzar la gloria y todos son adoradores. Obviamente estoy hablando desde una perspectiva caída, porque la verdadera adoración es al verdadero Dios. Entonces tenemos corporalidad, personalidad, moralidad y finalmente espiritualidad. Con esto que yo quiero decirles, mis amados hermanos, quiero avanzar a algo muy, muy interesante que la escritura nos va a decir. ¿Cómo definimos que somos éticos? Y acá nuestro corazón siempre va a ser probado. Y nos vamos a dar cuenta que a pesar de estar en Cristo, estamos luchando permanentemente contra un viejo hombre que disfraza a veces de dignidad nuestra falta de amor, nuestra falta de sujeción y la obra de Dios la entorpece. Mateo 22, 37, 39, a Jesús le preguntaron que cuál era el resumen de la ley y Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. El segundo es semejante, o sea, equipara. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el resumen del resumen? El amor. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 13? Que tenemos que aprender a amar. Ahora sí, Iván, casi me olvido. Ah, no, justo yo pensé que hacía una pregunta al final, ese, sin amor nada soy, me acordaba yo de esa frase. Pero justo, claro, relacionando la materia que recién tuvimos también con esto, pensaba que, bueno, es claro, ¿no? Que el ser humano ha sido creado para seguirle la ética de Dios en sí. Y que básicamente que en la palabra tenemos las bases de esa ética en sí. Justo pensaba eso. Ok, estamos Me entonces corrige. conectados. Estamos conectados. Pero hay algo que yo quiero que nosotros sepamos y que podamos comprender y entender. Es algo que... Deme un segundito, por favor. Queridos hermanos, entonces, ¿tienen alguna pregunta, algún aporte hasta aquí? Porque a veces queremos hablar de cosas que no comprendemos. Hablamos de ética y lo hacemos desde un término teológico, filosófico, y no sabemos qué implicaciones tiene con nosotros. Si nosotros cogemos la teología y la bajamos y la aterrizamos a nuestra vida, vamos a darnos cuenta si realmente somos éticos. Iván, Pregunta puntual, profe. ¿Qué es la ética según la Biblia? ¿cómo nos conducimos? Perdón, no, Efesios 2:10. ¿Cómo dice Iván? ¿Eso de hechura suya para buenas obras? ¿Estás adivinando? Estoy acordándome de memoria porque el 2.8 es el clásico, porque por gracia, el 9 y otra parte, y el 10 si no me equivoco, es porque somos hechura suya, hechos en Cristo Jesús para buenas obras, si no me equivoco. Dice, Estaba yendo de memoria. porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo definimos que el creyente es creyente? No por lo que dice, sino por lo que declara. No, por lo que hace, perdón, no por lo que dice o declara, sino por lo que hace. Yo puedo decir que soy leal, que soy honesto, pero muchos de los que yo he escuchado eso son manipuladores, son aprovechados. El que es ético está haciendo las cosas para Dios, siguiendo el mandamiento de Dios o siguiendo el amor, porque el amor no depende del otro, depende de una decisión. Yo decidí amar a alguien.
Y pastor, ¿y cómo yo amo a alguien? Bueno, Dios me hizo a su imagen conforme a su semejanza. Voy a preguntar, ¿qué significa que nosotros fuimos hechos a su imagen conforme a su semejanza? Es una pregunta que alguien, acabo de enseñarlo, alguien que me ayude. ¿Qué significa que fuimos creados a su imagen conforme a su semejanza? Muy bien, Iván. Si no me Eh, equivoco, era... Ah, bueno, responde hermanito, por favor, ayúdame. Ah. eh, Edison. pues, pues creo que lo que su merced acaba de decir ahorita, que somos imagen y semejanza porque también somos cuerpo, somos persona, somos moral y somos espiritual, ¿sí? Somos un conjunto Ok. de Si tú eliminas algo de esa ecuación, sí, dejamos de ser creación de Dios. sí, ¿Qué es señor. la muerte? La separación del cuerpo, o sea, de lo tangible de lo intangible. ¿Cómo vamos a vivir la eternidad? Con cuerpo, o sea, con el espíritu y o alma. En el Antiguo Testamento hay una postura de dicotomía. Alma o espíritu está, o sea, son sinónimos. No es como el pensamiento griego que habla de cuerpo, alma y espíritu. Lo interesante es que nosotros tenemos que crecer en nuestra concepción. Si yo soy cristiano, lo que yo puedo, miren, Jesús lo dijo de la siguiente manera, vosotros sois luz y sal. Ajá, explíqueme eso. Bueno, luz, ¿por qué? Porque las personas tienen que ver a Cristo en mí. ¿Cómo ven a Cristo en mí? En mis acciones. ¿Y cómo somos sal? Lo único que preserva, conserva, eh, sana, da sabor es la palabra de Dios, la ley de Dios. Todo el Salmo 119 es una oda, un himno a la palabra de Dios. Dice que es deleitosa, que es buena, que es perfecta. Miren, queridos hermanos, ¿por qué nosotros sufrimos tanto? Porque buscamos la felicidad fuera del diseño de Dios y en los excesos. Porque queremos buscar el camino corto de manera biológica para sentir dopamina, oxitocina, adrenalina, que al final eso es la felicidad o el gozo o la paz, que eso esté en control, porque ese es parte del diseño de Dios, esa es la biología. Espero no, si hay alguna dificultad con lo que estoy diciendo, por favor, manifiéstalo hoy o calle para siempre. ¿Por qué razón? Porque a veces nosotros pensamos que una cosa es la espiritualidad, la religiosidad y otra cosa son las otras cosas. No, Dios quiere que nosotros vivamos para Él. ¿Qué dice el Catecismo Menor de Westminster? Nos pregunta, ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del Glorificar hombre, a Dios y muy glorificarlo. bien, muy bien. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar en Él para siempre. ¿Qué significa? O sea, no significa que yo solamente en el culto adoro y alabo a Dios cuando levanto las manos, aplaudo, gloria a Dios. Es que, y luego dice toda la iglesia, amén. El amén no fue secuestrado por la iglesia pentecostal. El amén lo podemos decir todos los cristianos siempre y cuando sea la palabra de Dios declarada, manifestada, ordenada. Amén. Yo quiero que nosotros veamos, porque es que a veces nosotros pensamos de la ética desde la perspectiva teológica y filosófica solamente, y no la aterrizamos a nosotros. Miren, queridos hermanos, si yo le digo mañana me voy a encontrar con usted a las 3 de la tarde y yo no voy a llegar porque pasó algo, porque no quiero, por lo que sea, yo me comunico con esa persona. ¿Por qué? Porque en mi carácter ético, mi sí debe ser sí, mi no debe ser no.
Nosotros no lo pensamos. Y eso glorifica a Dios. Y si yo peco y tengo consecuencias por mi pecado, eso también glorifica a Dios porque soy hijo de Dios. El impío cuando peca y se revuelca en su pecado y no lo confiesa, eso también glorifica a Dios porque hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. Yo sé que posiblemente esto puede ser muy chocante. Nosotros, todos los seres humanos, hemos sido creados para glorificar a Dios. Toda la vida procede de Él. Y Pablo lo explica muy bien en la epístola a los Romanos. Y esto, o sea, ¿cuál es tu ética? ¿La del reino de Dios o la del reino de las tinieblas? Y miren lo interesante que hace la pregunta uno del catecismo, porque nos dice que nosotros, nuestro fin o nuestra existencia tiene una razón ética, glorificar a Dios. Voy a hacer un trato con un hermano, lo tengo que cumplir porque eso es ético. Yo no puedo tomar ventaja de él. Todos mis juramentos estoy llamado a cumplir en la iglesia, porque para algunos es fácil, hoy estoy en una iglesia y no, es que el pastor, es que el anciano, es que la hormiga, es que y me cambio de iglesia, pero me juré en una iglesia. Hoy están de moda los cristianos, ¿cómo se llaman esto? Que van de iglesia en iglesia, eso tiene un nombre, no me acuerdo ahorita. ¿Lobos solitarios? No, Algo no, así no, le no, llaman. no, Acá le llaman no, así. los hermanos solitarios, ¿no? Sí, esos, pero bueno, ustedes ya me entendieron. No, es que Dios me puso en una familia para dar cuentas y para santificarme. Y eso es muy importante porque de eso se trata la vida cristiana, de la coherencia. Y cuando nosotros vamos a esta pregunta tan importante, dice que yo glorifico a Dios en todo lo que hago. Aún en lo que no hago, yo debo glorificar a Dios. Voy a hacer un ejemplo. Normalmente, acá dice los cristianos, la sangre de Cristo, porque, pastor, solo me voy a reír, no voy a comentar nada. Pero lo que yo quiero decirles, queridos hermanos, es que muchas veces por decir hay cosas que no debo de hacer. Por decir, a veces, miren, Dios nos diseñó con una biología para que todo exceso sea perjudicial. Todo exceso. Mire, ríase más de 5 minutos y usted se puede ganar hasta un dolor de estómago. Coma más de lo que debe, eso es exceso. Porque a veces nosotros pensamos que exceso es fumar, drogarse, alcoholizarse. Exceso es escuchar a unos decibeles la música, así sea cristiana, demasiado alta, porque daña nuestros tímpanos. ¿Cómo lo sabemos? Vayamos al otorrino y él nos va a decir, hay unos decibeles que si no, usted está rompiendo la membrana del tímpano. Y todas las cosas que hacemos dentro de la ley, eso glorifica a Dios. Ahora, fíjense que la segunda parte es gozarse de él para siempre, éticamente. ¿Qué significa? Que Cristo mora en mí, su Santo Espíritu mora en mí, Él me habla a mí. Todos los seres humanos y sobre todo los cristianos, nosotros tenemos a Dios siempre guiándonos y aconsejándonos. Dice que Él nos envió a su Santo Espíritu para exhortarnos, para consolarnos, para guiarnos, para enseñarnos, para recordarnos. Y está el viejo hombre. Venga, hagamos esto, que esto es mejor. Y caer en el pecado de la lujuria. Si yo les pregunto a ustedes si son lujuriosos, me van a decir que no. Y yo les voy a decir que sí. Porque es con el pecado que más nosotros peleamos. Porque la lujuria se define en una sola cosa. Yo deseo. Y el yo deseo no tiene que ver siempre con sexualidad. Hay algunos que pasan por la calle
miran una moto bonita y dicen, uy, yo quiero una de esas para mí. No la admiran solamente, sino la desean, la codician. A veces deseamos el lugar del pastor. A veces deseamos el lugar de otro hombre en su hogar. A veces deseamos un lugar, pero no estoy hablando de manera correcta porque no estoy diciendo que no deseamos o no tengamos anhelos. Hay cosas que se construyen en la vida. Si Dios te llamó para ser pastor, empresario, exitoso en algún área de la vida, lo vas a hacer y no es malo, pero va a ser respuesta a la diligencia y el arduo trabajo. Pero lo que yo quiero que ustedes sepan que la ética tiene que ver con glorificar a Dios y gozar de la presencia de Dios. Cristo está conmigo. Lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a decir, no me va a dar vergüenza. ¿Es claro, mis amados hermanos? Es que la ética va más allá de lo que nosotros podemos imaginar, porque es en todo lo que hacemos o dejamos de hacer. Es como yo estoy diciendo, soy cristiano. Aún las cosas que yo puedo hacer en privado, en mi oficina, en mi cuarto, en mi casa. Y miren lo interesante que el catecismo hace algo muy interesante, porque une glorificar y gozar en un solo fin. Y eso se llama adorar. En el culto, nuestro culto es racional cuando llegamos a tiempo, porque llegamos a tiempo, porque la iglesia se reúne, porque donde dos o tres está ahí la presencia de Dios de manera especial. No es la infraestructura. A veces nos preocupamos más de embellecer la estructura que el corazón. Llegamos tarde, llegamos desanimados. Deseamos que el culto sea más cortico, que no estamos diseñados para prédicas tan largas, para cultos tan largos. Cuando dice glorificar y gozar, está hablando de que adoramos a Dios de todo corazón y hallar en Él nuestra mayor alegría. Se alimenta mutuamente y todo lo que Dios ha mandado, miren lo hermoso que es para nuestro bien, para librarnos de los excesos y poder disfrutar del bien de estar en este mundo. Y es algo que a mí por lo menos me parece supremamente maravilloso. Por eso cuando hablamos de ética bíblica pastoral, la reflexión y la práctica que busca que el ministerio pastoral rija por los valores revelados en la Escritura. Y es ahí donde nosotros podemos ver y entender que nuestro fundamento es bíblico. Llamamos bueno a todo lo que la Biblia dice que es bueno. Y nos quedamos con las cosas que son claras para llegar a las oscuras. No partimos de lo oscuro para llegar a lo claro. Porque hay cosas que no se nos ha revelado. Voy a hacer un ejemplo para hacer entendido. Alguna vez alguien me preguntó, pastor, ¿y dónde en la Biblia dice que no me debo tatuar? ¿Quién me ayuda? ¿Acá hay alguno que quisiera ayudarme? ¿Hay encontrado usted un texto en la Biblia donde diga que no me debo tatuar? Ahora, yo no estoy diciendo que sea lícito tatuarse, por si acaso, Iván. Justo hay un texto que lo usa mucha gente que está en Levíticos, el tema es ese marca en el cuerpo, ¿viste? Y como le dice básicamente Dios, no hagan, no sean como los otros pueblos que se hacen marca, ¿viste? Y bueno, no exactamente tatuarse con tinta, aunque no sabemos en la antigüedad, yo conozco a unas tribus que se hacen cicatrices como tipo forma de tatuaje. No sé cómo era sido en la antigüedad, tal vez haya sido parecido, básicamente. Ok, Iván, ese texto no aplica. ¿Por qué no aplica? Porque a lo que se está haciendo referencia es a las marcas que se hacían en dedicación a otros dioses. Por eso les dije desde un comienzo, no significa que yo estoy diciendo que nos podemos tatuar, porque hoy en día está en boga en algunas iglesias cristianas tatuarse el rostro de Cristo, la cruz, el, el salmo, el salmo preferido, Jehová es mi pastor, o cosas así. No estoy diciendo eso. Nosotros partimos de lo claro
al oscuro. Como la Biblia no dice si sí o no me voy a tatuar, pero ¿qué sí dice? Que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y les voy a decir algo que de pronto va a impactar un poco sus vidas. Cuando Dios quiere marcar nuestro cuerpo o tatuar nuestro cuerpo, lo va a hacer. A mí me lo tatuó. Tengo una operación de apéndice y salvó mi vida. Hay muchas mujeres que dieron a luz a sus hijos por cesárea. Hay otros que están operados de corazón abierto. Bendito nuestro Dios, que esa cicatriz me recuerda que Dios usa los medios para salvar nuestras vidas, porque Él es el dueño. ¿Cómo me lo borro? No, no me lo borro. Nos envejecemos, nos empezamos a arrugar. Son marcas naturales del desarrollo de Dios. Queridos hermanos, la ética bíblica habla de la integridad, o sea, de un carácter intachable. ¿Qué quiere decir? Que yo resuelvo las cosas. No quiere decir que no peque. Voy a resumir algo. Si yo tengo una dificultad con el pastor Juan Zuluaga, pastor, necesito hablar con usted. Mire, pasó esto, lo hablamos, nos perdonamos y seguimos para adelante. ¿Qué significa eso? Que yo soy íntegro. Pero si yo le dejo de contestar, le dejo de hablar, me le desaparezco, pienso en mi mente, no, es que es muy fariseo, hipócrita, yo asumo todas las cosas, pastores, es una metáfora, por favor, no estoy diciendo nada de eso. Lo que yo quiero que me entiendan, me comprendan, es personal esto que tenemos que ver, la ética es quién soy yo y yo me puedo equivocar, siendo el pastor de la iglesia me puedo equivocar, puedo caer en pecado. Saben, si yo caigo en pecado, lo que yo espero es que mis hermanos en la iglesia me abracen, me cobijen, me levanten, me apoyen, me exhorten. ¿De quién? De todos mis hermanos, del que se dio cuenta. No que me asesinen, se rasguen las vestiduras y digan, hijo del diablo, Judas, o saquémoslo para que, es que, pastor, usted no cabe en nuestra organización porque es diferente. Así responde aquel que no es ético, porque el que no es ético no es íntegro, porque es traicionero, es manipulador. La ética bíblica habla de aquel que es íntegro, es verdadero, es servicial y su doctrina es sana. Cuando digo su doctrina es sana, es confesional e histórica. ¿Saben a qué nos lleva esto que estoy diciendo para que nosotros podamos manifestarlo y verlo? Que cuando hablamos de la ética bíblica, habla de nuestro carácter. Siempre les voy a enseñar las mismas cosas. Dios nos hizo a todos nosotros diferentes, pero nos llamó a estar unidos, no uniformados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo un tipo de temperamento, mi pastor Luis Eduardo, bueno, él tiene un temperamento muy parecido al mío. Entonces, no, también el pastor Juan. No, bueno, el presbítero Juan, él es un poco diferente, él es un poco diferente. O de pronto nuestro hermano hizo. Pero fíjense, ¿qué es carácter? Que nosotros tenemos bajo control a nuestro viejo hombre, no en nuestro poder, sino en la obra de Cristo. El pastor o el creyente debe ser irreprensible, sobrio, íntegro, hospitalario. Su vida en primer lugar, en su primer sermón es el testimonio. O sea, yo cómo me comporto. Si se dan cuenta que eso es la ética, hay que bajar la ética del cielo y ponerla acá. Yo puedo saberme toda la Biblia, tener una mente muy diáfana para la teología, predicar como los dioses, pero si mi conducta no responde a lo que yo declaro, a lo que yo digo que creo, no estoy siendo íntegro.
nosotros los creyentes estamos llamados al amor y al servicio comunitario. Y no es por conveniencia. O sea, no es cuánto gano yo o qué gano yo. Todo lo contrario. Estamos como provisión del otro. Porque ahí estoy mostrando lo que Cristo vino a hacer. Miren, nuestro Señor Jesucristo vino y su ministerio, ¿cómo comenzó? Haciendo milagros, sanando. ¿A quiénes? A los que humanamente no podían buscar un médico, no podían salir de sus recursos, aquellos que necesitaban salvación. Actuó con misericordia, bondad. Sanó a 10 leprosos, uno no volvió. Solamente uno volvió. Los demás tenían tanto gozo, tanta alegría que se olvidaron del que les sanó. Aquel que es ético se esfuerza por vivir una vida de justicia y de responsabilidad. Y no solamente a los pobres. Miren, yo les voy a decir algo, los ricos también necesitan de Cristo. Porque a veces nosotros pensamos en todos los sectores de los desposeídos, los drogadictos, las prostitutas, y no estoy diciendo no hacerlo, pero yo no sé quién está más cerca del Señor. No, bueno, sí sé, perdónenme. La Biblia dice que primero estarán entrando al reino de los cielos, ¿quiénes? Solo les recuerdo el texto. Fíjense que no dice que los ricos, ¿no? ¿Quién tiene mayor necesidad? Los pobres. Muy bien. Y nos llama a la unidad y a la comunión, no a la uniformidad. O sea, no pensemos que Dios nos llamó a todos para ser éticamente iguales. ¿Por qué razón? Porque mis luchas no son sus luchas y sus luchas posiblemente no son las mías. Pero ¿qué si nos llama a estar unidos? No existe cristiano libre e independiente. Presbítero Juan, cuéntenos. No, pensando un poquito, pastor, en que en cuanto a la ética, creo que la clave también es reflejar el carácter de Cristo, porque si pensando de que, bueno, el Señor, Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero sabemos que los atributos son incomunicables y comunicables, y hay eh, atributos que son comunicables, que nosotros lo podemos hacer como el Señor lo hizo y como Dios lo es. ¿Cómo amó Jesús? El amor con que nos amó Jesús. Entonces, por eso cuando hablamos de ética debemos pensar que aún el amor hacia el hermano y aún hacia el prójimo, hacia nuestro vecino, tiene que ser transparente, no fingido, no hablando así falsamente. Y por eso tenemos que, aún con un pensamiento, ¿qué haría Jesús en nuestro lugar? En cada paso que sabemos que tenemos que reflejar la ética, ¿no? Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Me Mu- parece a mí. Muchas gracias, mi presbítero. Eh, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero eso tiene un pequeño peligro en tratar de resolver algunas cosas, como cuando yo me pregunto, Jesús, ¿qué haría? No, la Biblia, nuestro Señor Jesús puntualmente nos dijo cómo comportarnos. La palabra de Dios nos dice, porque hay aspectos donde no vamos a encontrar directamente el qué hacer, ¿sí? Porque a veces nosotros podemos caer siempre en los extremos. Y los extremos puede ser el libertinaje o el legalismo. Y ese fue un peligro que encontró Jesús en medio de saduceos, fariseos, herodianos, para tener una idea. Entonces, la palabra de Dios nos da
una orientación chévere para poder hacerlo. Aquí hay un texto que yo quiero compartir con ustedes que dice en 1 Pedro 1:16, también lo dice en Levíticos 11:44, y se puede definir en un llamado: sed santos porque yo soy santo. Ahora, en la persona de Dios, Él está hablando de lo más alto, porque Él no puede pecar, no va a pecar, Él es puro totalmente. Pero este texto resume la lógica bíblica de la ética. El imperativo moral del pueblo de Dios nace del indicativo teológico de quién es Dios. O sea, Dios está en contra del pecado y del pecador. No caigamos en la trampa de Hollywood. Cuando nosotros hablamos del mal, lo personificamos. Entonces, cuando pensamos el mal, pensamos cachos, colas, eh, hombres así medios muertos, leprosos, personajes oscuros, ojos rojos, negros, diabólicos. Eso es ciencia ficción. O se han inventado a Drácula o los hombres lobo y no sé qué cuánta. Eso es mito. Les voy a decir por qué. ¿Qué es el mal? Definamos qué es pecado. Y el que comete pecado es culpable del justo juicio de Dios. Satanás pecó en el trono de Dios y fue sentenciado a condenación sin opción a ser restaurado. Él está esperando simplemente el fin de este mundo. Está caminando en este mundo, anda en este mundo. Quién sabe si andará vueltas por acá, pero él no me puede hacer nada. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que nos guarda y nos cuida a todos sus hijos, pero él opera en los hijos de desobediencia. Y cualquier cristiano que caiga en la tentación de escucharle, pues va a obrar mal. ¿Qué es el mal? El mal no es una persona, son acciones concretas que hacen seres que tienen la obligación de responder moralmente a Dios, y pueden ser ángeles de luz. Puede ser un abuelo, una abuela, puede ser un padre, una madre, un hijo, una hija, puede ser un vecino, un primo, un hermano. ¿Es comprensible lo que estoy diciendo? Cuando nosotros decimos sed santos porque soy santo, el Señor nos está diciendo que nuestras acciones deben descansar en su voluntad, lo que nos va a llevar a conductas correctas o la ética cristiana, porque es una respuesta de pacto al Dios que se ha dado a conocer. El demonio existe, no estoy diciendo que no. Satanás existe, sus ángeles caídos y sus demonios existen, pero él se puede aparecer. Pero si Dios me tiene guardado, no me va a hacer nada. Él desea mi muerte. Todo el tiempo tal vez está como en el trono diciendo: ¿tú no has considerado a mi siervo Juan? Bueno, acá hay varios Juanes, para que no vean que eso, ¿no? Está Juan López, Juan Zuluaga, Juan Dávila, ¿sí? Él desea destruir la imagen, la semejanza de nuestro Dios. Por eso, antes de preguntar qué debo de hacer, el creyente debe preguntarse: ¿quién es Dios delante de quien yo vivo? Porque es ahí, sí, mire, si usted tiene temor de Dios, usted va a reevaluar lo que va a hacer. ¿Por qué razón? Porque usted no va a querer ofender a aquel que está con él. Y si Él está con nosotros, Él nos lleva a buen puerto. Cuando nosotros queremos pecar, lo primero que clausuramos es como nuestra conciencia de que Él está aquí. No, no está allá, está aquí, aquí. Sí, sí me comprenden. Y esto es muy decisivo para cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Nosotros tenemos que entender quién es Dios, la ética como fruto del conocimiento de Dios
nos va a cambiar la vida, porque a Dios yo no lo puedo engañar. Si yo no le estoy contestando a mi hermano, si lo estoy evadiendo, ¿qué me va a decir Dios? Deja tu ofrenda y ve y resuélvelo. Para pelear necesitamos dos. ¿Por qué yo tengo que perdonar a mi prójimo? Miren, la clave no es si hizo mucho, si hizo poco, porque hay personas que dicen, no, yo hasta aquí llego contigo porque ya no puedo más, tiro la toalla. Miren, recuerden que el Señor Jesús nos puso en una norma ética y nos puso un ejemplo de aquel siervo que se le perdonó mucho y no fue capaz de perdonar a su deudor. Él debía esta vida y 100 vidas, y las 100 vidas de sus vidas, de toda su familia. Y su rey le perdonó, y él no le perdonó una pequeña ofensa, una pequeña deuda a su siervo. Y el Señor le dijo, siervo malvado, ¿por qué tengo que perdonar yo a mi prójimo? Porque yo comencé que la ética, la base es el amor de amar a Dios y amar al prójimo, porque aquel que es cristiano tiene una relación individual, vertical con Dios y a su mismo tiempo horizontal. Yo necesito caminar con hombres de Dios, con mujeres de Dios, que Cristo amó, y si Cristo amó, Cristo les perdonó. Y si Cristo les perdonó, ¿quién soy yo para no perdonarles? Por eso la ética como fruto del conocimiento de Dios, porque la escritura es norma suprema de fe y de vida. Yo no puedo inventar que soy cristiano cuando tengo la dignidad de rechazar a aquel que Cristo amó, a no ser que yo evidentemente sepa que esa persona está en un pecado, que no quiere arrepentirse, que yo mejor oro por él y tomo distancia. ¿Sí es claro? Voy a hacer un ejemplo. Yo caigo en un pecado terrible y ustedes, como hermanos míos, oran por mí un tiempo, me llaman la atención, saben y me llaman al arrepentimiento y no me quiero arrepentir. Pues ustedes tienen que apartarse de mí. En Juan capítulo 5, el apóstol Juan le sugiere a la iglesia, no le sugiere, le da una orden. Él está inspirado por el Espíritu Santo. No oren por aquellos que están en pecado de muerte. ¿Qué es pecado de muerte? Aquel que abraza su pecado y no quiere apartarse de él. Porque la paga del pecado es muerte, porque toda alma que pecare, esa morirá. Escritura. No me quiero emocionar, pero pastores o hermanos, alguien que quiera compartir conmigo, no sé cómo vamos bien, vamos mal. Hoy esta clase está re larga, pero es hermosa. Opiniones, disensiones, participaciones. Hola, pastor. Hay una, bueno, el pastor ha hablado de la ética y Francisco Lacueva habla de una ciencia normativa. El pastor hablaba de conocimiento, habla de sabiduría, expone el Salmo 119 como principios regulativos hacia buscando un ideal de un hombre regenerado. Pues podemos ver lo que pasó previo o antes de la caída, que todo vemos normas y esas normas daban una identidad con su hacedor, con su Señor, con su Dios, y de acuerdo a esa normativa tenía que conducirse. Y luego de la caída, vemos las consecuencias de abandonar ese ideal o esa norma, que es la transgresión de lo que es, de lo que Dios había estipulado. ¿M? Y vemos ahora un actuar o ese restaurar, si aplica el término a la persona regenerada,
viendo, el pastor mencionaba ser santos, viendo nuevamente o mirando nuevamente a Dios como esa fórmula, digámoslo así, de reglas y de leyes que hacen posible que la conducta de ese ser humano transformado, regenerado, sea conforme a su Señor, que lo ha llamado de precisamente de las tinieblas a esa luz admirable. Entonces, una conducta ética es una conducta de acuerdo a ciertas normas o parámetros establecidos de acuerdo a ese ser que es santo, santo, santo y que nos llama precisamente a participar o hacernos o ver a Dios de acuerdo a sus normativas o a lo que Él ha establecido. ¿M? Y que prácticamente estudia las costumbres humanas. Pastor colocaba un salmo, el Salmo 16:11, y ese salmo en la NTV habla de dos cosas: me mostrarás y me concederás. Y en ese mostrar y conceder habla de la vida, de una normativa que Dios establece para un goce o un disfrute, y utiliza en ese conceder dos palabras que es alegría y placer. Y esa alegría y placer en aquellos corazones o almas que han sido llamados a participar precisamente de esa normativa o conducta que Dios establece, colocando o dándonos un ejemplo, un modelo a través de Jesucristo en ese estándar más elevado para que nosotros imitemos, miremos lo que Él ha hecho y cómo debemos nosotros de conducirnos para serle agradable en todas las cosas. Y ese salmo habla precisamente de eso, de mostrar el que lo hace es Dios. El hombre está muerto en delitos y pecados. Al violar o al transgredir el mandato, es Dios el que nuevamente en su bondad y misericordia empieza por medio de esta normativa a mostrar al ser humano su condición, pero también a permitirle ver, gracia, cómo debe de ser su andar de acuerdo a aquellas normas. Y es algo, utiliza un segundo verbo, dice, me concederás. En ambos la expresión del salmista es, me mostrarás y me concederás. Es decir, que la normativa no está implicada en el ser humano, sino que es externa y que es traída, pero que sí implica al ser humano en aquellas cosas que Dios establece para que el ser humano tenga alegría y placer en su Señor, en su Hacedor. Pastor. Excelente, mi pastor, y usted ha tomado un tema muy importante. Ya le doy la pregunta a Edison o su participación. Y Francisco La Cueva nos dice que es ciencia. ¿Por qué es ciencia? Porque el método científico parte de unas claves muy importantes: observar, hipótesis, experimentación, análisis y conclusión. Tú me dices que eres cristiano, chévere. Yo lo creo, lo entiendo. Francisco La Cueva dice, solo existe una ética válida y es la obra de Cristo. O creo o no creo, o yo me rindo ante Cristo o no lo hago. Y esto debe ser muy interesante para nosotros. Yo puedo decir mucho. ¿Qué nos sostiene en nuestro matrimonio? ¿Que nuestro cónyuge es perfecto? Miren, he cumplido 27 años de matrimonio el 28 de junio, el civil. Yo me he casado 3 veces, mis queridos pastores. No, no se vayan a escandalizar, ¿no? Con la misma mujer. O sea, estoy más amarrado que un tamal mal envuelto. Sí, no, perdón, 4 veces me he casado con la misma mujer. Me casé el 28 de junio del 1999, el civil, el religioso ese mismo año, el 30 de diciembre, el 14 de febrero del siguiente año ante el consulado peruano para que valiera mi matrimonio allá. Y el año pasado, cuando cumplí, no, en el 2025, cuando cumplí 25 años de matrimonio, celebré mis nupcias de renovación de votos con la misma mujer. Cuidado con escandalizarse, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que yo digo? A pesar de eso, hemos tenido momentos donde hemos estado en polos opuestos.
donde hemos visto que el matrimonio a veces no avanza, porque a veces nosotros pensamos que a los pastores no les pasa eso, o a las esposas de los pastores, la rutina, el trabajo, el pecado, lo que vaya a ser. Pero ¿qué nos sostiene? El obrar de Cristo, la coherencia de nuestra conducta. Porque cuando estamos obrando mal, necesitamos que el Espíritu Santo obre en nosotros para conducirnos al arrepentimiento. Yo no creo en el hiper mega cristiano. Hay pastores que se sienten hiper mega plus cristianos. Yo estoy usando de pronto palabras curiosas para poder entender eso. Pero ¿cómo yo sé que soy cristiano? Porque el Espíritu Santo me llevó, obró y yo manifesté. Cuando nosotros somos sanados por la obra de Cristo, lo que es sanada es nuestra mente. Porque nosotros antes de Cristo tenemos muchas ideas locas de la vida, del matrimonio, de la crianza de los hijos, de las expectativas del dinero, del trabajo, del éxito. ¿Y el Señor qué hace? Empieza como los radios viejos a buscar el dial de fe y sincronizarlo con la voluntad de Él para que sonemos a Cristo. Edison, no te quiero dejar sin tu participación. No, pasó, pues como tal, era para dar por terminar una conclusión que estaba acá, cuando su merced nombró que en Juan capítulo 5 nos habla de que no oren por aquellos que, y ahí que, me metí a la cita, Primera de Juan capítulo 5. de Juan capítulo 5 bueno, y aquí cuando su merced nos hablaba de que es el mal, y nos decías que no es una persona, es, no pude concluir la idea inicial Ok, para, ok, que el mal no es una persona porque el mal en la Biblia es el pecado, o sea, mal, concupiscencia, maldad, o sea, son acciones que responden a personas, o perdón, o a seres o criaturas que tienen una responsabilidad moral ante el trono de Dios. Por eso Dios juzga a los ángeles y Dios juzga a los seres humanos. En la Biblia no hay otros seres que se juzguen. No juzga a los pajaritos, ni no hay un cielo para perritos. Yo sé que algunos tienen mascoticas que son, dicen, no, es mi hijo, es mi nieto. No, no, no lo son. ¿Sí? El mal no es una persona. Ahora, Satanás sí encarna el mal porque él está depravado absolutamente. No totalmente, sino absolutamente. O sea, él respira, vive, inhala, consume maldad. Por eso es el que opera en los hijos de desobediencia, es el príncipe de la potestad del aire. Son atributos, no son declaraciones de la escritura para él. Y lo que él siempre induce al hombre es a obrar en contra de la escritura. Por eso todos los movimientos de ideología que hoy tenemos en el siglo XXI van en contra de la palabra, en contra del diseño de Dios. Y aunque lo llamen de como lo llamen, minorías, luchas políticas, qué sé yo, son nuestros más grandes enemigos, aunque muchos cristianos los abracen y los digan. Bueno, no sé si serán cristianos, pero volvamos a la ética, porque no tienen ética. La confesión de fe de Westminster enseña que Dios es infinito, su ser y perfección, también santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras, en todos sus mandatos. Esta afirmación no es una simple declaración metafísica, tiene consecuencia ética inmediata. Si Dios es santísimo en lo que decreta, hace y manda, entonces su voluntad revelada es absolutamente confiable, normativa y buena. Jesús declaró, no he venido a abrogar la ley. Pastor, ¿cuál ley? La Biblia solo habla de un libro que es la ley. Se llama el Pentateuco, la Torá 603. Ahora, estoy hablando de principios, no estoy diciendo de el construccionismo que hay hoy en boga hoy en día. Vamos a tener un estado como Israel.
Vamos a tener un templo como Israel. Tenemos que celebrar las fiestas judías. No, señores. Dentro de la Torá hay principios claros. Voy a hacer un ejemplo de principios y seguro que es escandaloso lo que yo voy a decir. Si vas a prestar dinero, préstalo con un interés justo. Si vas a contratar a alguien, contrátale y págale lo que es justo. Tú no puedes ser ni más bueno que Dios ni menos bueno que Dios. O sea, yo no puedo contratar a alguien que no hace nada y pagarle 2 salarios mínimos. ¿Por qué, pastor? Porque eso no es justo. Habrá otro en la iglesia que sí hace, que sí trabaja, que hay que pagarle. O sea, el sentido de, o sea, no es tu bondad, no es como tú equiparas las cosas, es como Dios determinó las cosas. Si tu hermano está muy necesitado, está quebrado, tiene una necesidad, préstale y no le cobres intereses, porque eso es justo. Ahora, si le puedes regalar, regálale. Si le puedes dar la capa, si le puedes dar la camisa, regálale. Si tiene necesidad de pan, dale pan. Si tiene necesidad de agua, dale de beber. Si está en la cárcel, visítale, predícale, consuélale. Si está enfermo, ora por él. Es que los mandamientos que Dios enseñó, el Señor Jesús encarnado enseñó en Mateo capítulo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte, es volver a los principios del Antiguo Testamento. Los judíos, ¿qué hicieron? Hicieron la ley de Dios manejable para ellos sentir que no la rompían, porque la ley de Dios reclama de nosotros el 100% de todo. J. I. Parker y la vida cristiana insistió en que la vida no se sostiene por conocer datos acerca de Dios, sino por conocer a Dios en una relación de reverencia, fe y obediencia. Por eso la ética cristiana no debe reducirse a un catálogo de reglas. Las reglas bíblicas son necesarias, pero su sentido profundo aparece y se ven como una expresión del carácter del Señor. El mandamiento no es una orden aislada, es la voz moral de Dios santo que llama a su pueblo a vivir delante de él. Nosotros en teología hemos estudiado la ley civil, la ley ceremonial, la ley moral. Y el Señor Jesús nos dijo que todas se manifiestan en una sola acción, glorificar a Dios. El texto que les digo ya se los había dicho, pero es para que mediten. Llegamos a dar nuestra ofrenda. Eso es la ley ceremonial para muchos, la ley litúrgica, la ley del templo. Vengo a dar mis ofrendas. Pero me peleé con mi hermano. Eso sería ley civil. No hay ley ceremonial, no hay ley moral ahí, sino porque usted no encuentra. En la ley civil, sí, de reconciliarnos, sea por los linderos, por el trabajo, eh, eh, por lo que haya sucedido. Dice reconcíliate. Hay algo que nosotros tenemos que considerar, mis amados hermanos. Cuando yo me reconcilio con mi hermano, hay una relación horizontal de la obra de Dios y a su vez vertical con lo que Dios dice. Me reconcilio con él y vengo y presento mis ofrendas, porque la ley de Dios es una sola y es integral. Yo no puedo decir que el domingo guardo todo el domingo como un santo hombre de Dios, bien vestido, con corbata, con devoción, con reverencia. Y de lunes a viernes me he visto como el delincuente de la esquina de la calle, con los pelos parados, vestido como un mamarracho, con formas de hablar diferentes, porque el lenguaje cristiano, el Señor te bendiga, otros son más espirituales, no shalom, mis hermanos. Disculpen mi ironía, pero mi ética cristiana no debe responder de esa manera. Mi ética cristiana debe ser, yo conozco a Dios. Por eso el rechazo de la autonomía moral. La autonomía moral es el pensamiento moderno, el pensamiento que suele ubicar la autoridad moral en la conciencia individual. Y miren, pastor, es que
yo estoy bien, yo no he hecho nada malo. No fui el domingo a culto, pero pastor, lo que pasa es que llegó la abuelita. No, es que tenía que lavar la ropa y adelantar las cosas porque es que el lunes, el martes y no pude hacer las cosas. O no he podido pagar mis deudas, pastor, porque Dios sabe que quiero, pero es que no me alcanza el dinero. Pero tiene buen celular, tiene buen plan, paga Netflix. Yo quiero que, o sea, el pensamiento moderno ubica su autoridad moral en la conciencia de la persona. Entonces, si yo me siento bien, no le estoy haciendo mal a nadie. Recuerden que los adúlteros dicen eso, ¿no? Como no soy feliz en mi casa y no le estoy haciendo mal a nadie, por eso no le cuento a mi cónyuge, yo estoy bien delante de Dios. El que roba los impuestos en el gobierno, no, es que ellos se lo roban. El que toma ventaja de las negociaciones, cuando quiere comprar, compra muy barato, cuando vende, vende muy caro. Entonces le dice como el árabe, ¿no? Esto está barato, pero miran, y lo vende 3, 4 veces lo que ha comprado. A mí, Pastor Juan, no me gustan las clases aburridas. Queridos hermanos, la escritura nos dice que cuando el hombre cayó, dice, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Hoy conocemos el mal. La autonomía moral es idolatría. Toda ética que pretende independizarse de Dios repite el movimiento de la caída. Seréis como Dios. Cornelio Van Til, un excelente teólogo, nos dice, no existe pensamiento humano religiosamente neutral, porque toda la interpretación de la realidad ocurre delante de Dios o es rebelión contra él. Aplicado a la ética, esto significa que en ninguna teoría moral es espiritualmente inocente. Toda moralidad presupone un Dios, una autoridad última o un bien supremo. O usted sirve a Dios o sirve a Satanás. Que es conclusión, es conclusivo. La pregunta es que a veces nosotros justificamos nuestra impiedad y las disfrazamos como los fariseos y los saduceos. Y oramos en el culto, Señor, gracias que no somos como los publicanos. En vez de decir, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Miren, ¿por qué tenemos tantas denominaciones? ¿Por qué tenemos iglesias independientes? Prefiero ser cabeza de ratón que cola de león. Porque no declinamos a nuestro orgullo, a nuestra codicia, ya sea económica, de poder o de gloria. Jesús solo dijo una sola cosa que teníamos que aprender de él cuando él vino a este mundo: aprender a ser mansos y humildes de corazón. Y cuando usted piense que es humilde y manso, va a venir una prueba donde usted va a decir, no me dejo. Y usted se va a dar cuenta que el viejo hombre sabía nadar. No se ahogó en el bautismo de la sangre de Cristo. Hasta el día que el Señor nos llame a su presencia. Amados hermanos, la ley moral como reflejo del carácter de Dios. La ley moral no debe entenderse como una imposición arbitraria. Dios no demanda la santidad porque caprichosamente decidió preferirla. Dios demanda la santidad porque Él es santo. ¿Saben qué significa esto? Todos sus mandamientos son buenos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, que me acuerdo de la maldad de los padres sobre los hijos. Miren, la idolatría es algo que se aprende. ¿Usted idolatra el fútbol?
Hágale, su hijo también va a ser igual de idólatra. Usted idolatra cualquier cosa, lo va a hacer y trae maldad a su corazón. No tomarás el nombre de Dios en vano. Todos nosotros nos presentamos como cristianos. Si yo me le di mi palabra en algo, cúmplala. No porque juró, sino porque tenemos a Dios como testigo. Acuérdate del día de reposo para apartarlo. 6 días trabajarás, harás toda tu obra. El día del Señor es el día, son 24 horas que estamos en modo día de reposo. Las otras obras las dejamos. A veces no comprendemos eso. Y todo eso es para nuestro beneficio y para ser felices. Recuerden, nuestro intelecto, ligada con nuestra voluntad, va a producir emociones santas. La alegría, el gozo, la paz, aún el llorar por cosas buenas, no por cosas malas o por las cosas tristes que nos van a pasar. Las emociones santas no es del pietismo, es de que yo estoy reconciliado con Dios y el Espíritu Santo está guiando mi vida. Juan Calvino enseñó que el conocimiento de Dios y el conocimiento de nosotros mismos están profundamente unidos. Cuando el ser humano contempla la majestad y la santidad de Dios, descubre simultáneamente su dependencia, su finitud, su pecado. Por tanto, la ética comienza con la adoración. Recuerden la primera pregunta. ¿Cuál es el fin principal? ¿Para qué Dios me tiene acá? Para glorificar a Dios. Si estoy sano, pues desde mi postura y mi diligencia de estar sano lo voy a hacer. Miren, yo porque admiro y nunca se lo he dicho al presbítero Juan, yo lo conozco hace mucho tiempo. Él tiene varias enfermedades que el Señor ha permitido, varios aguijones, pero siempre le está dispuesto a aprender, a enseñar, a ser diligente. Ese es un ejemplo. Siempre que yo me hablo, pastor, necesito un libro, pastor, ¿qué piensa de esto? Pastor, ¿qué de lo otro? Pastor, quiero estar acá. Hagámosle. El conocimiento de Dios y el conocimiento de nosotros mismos están profundamente unidos. Cuando el ser humano contempla la majestad, la santidad de Dios, descubre simultáneamente su dependencia, su finitud, su pecado. Por tanto, la ética cristiana comienza con la adoración, no con la autosuficiencia, donde somos probados siempre cuando creemos que somos autosuficientes. Yo puedo solo. No, yo no puedo solo. Yo los necesito a ustedes. Necesitamos caminar como cuerpo, porque la revelación no es una especulación, es con arrepentimiento, no con autojustificación. Y miren, lo más difícil en la vida es andar juntos, perseverar en la unidad, porque siempre va a demandar de nosotros humildad y mansedumbre. Lo bueno es bueno porque Dios lo manda. Efesios 5:10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Una objeción filosófica conocida. ¿Algo es bueno porque Dios lo manda o Dios lo manda porque ya era bueno? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Dios creó los animales. Lo bueno es bueno porque Dios lo manda. Así nos cuesta esta vida y la otra. ¿Es claro? La respuesta cristiana reformada, bíblica, histórica, evita ambos errores. Si algo fuera solamente porque Dios lo decide sin relación con su carácter, la moralidad parecería arbitraria. Pero si Dios manda algo porque existe una bondad superior a él, Dios dejaría de ser bien supremo. La respuesta bíblica es que Dios manda lo bueno porque él mismo es el bien supremo. O sea, todo lo que él dice nos pide porque es bueno. ¿Por qué nos pide un día a la semana? Y no solo a los pastores, porque hay personas que tienen la idea loca como yo puedo faltar, pero el pastor no puede faltar. Yo puedo faltar, pero los ancianos ni los diáconos pueden faltar.
Dios es el bien supremo, su voluntad expresa su naturaleza santa, justa, sabia, fiel. Germán Bavinck, ¿sí? Este es un presbiteriano del siglo pasado muy conocido. La plenitud del ser vivo y el bien, aquel en quien no hay carencia ni dependencia. Por eso Dios no recibe la bondad de una fuente externa. Él es la fuente y medida de toda bondad. La moralidad cristiana tiene estabilidad porque descansa en el carácter inmutable de Dios, porque yo, Jehová, no cambio. Miren, queridos hermanos, hagamos lo que dice la Escritura y veremos que el fruto del Espíritu Santo nos va a producir emociones santas y debemos reconocer que muchas veces nosotros tenemos dañado el emocionador porque nos emociona el pecado y no nos emociona el hacer las cosas para Dios. Nosotros pensamos que cuando les predicamos a los hermanos o les enseñamos a los hermanos, pensamos que si le decimos eso, no, eso es muy fuerte. Pobrecitos, van a irse de la iglesia. La persona que no entiende lo que es bueno porque Dios lo dijo, porque Él es la fuente y el bien supremo, es porque tiene oídos y no oye, tiene ojos y no ve, tiene cerebro y no puede procesarlo. Por lo tanto, su voluntad es enemiga, esclava y muerta en sus delitos y pecados. Cada atributo de Dios responde a estas tres preguntas. Miren, ¿qué revela este atributo acerca de Dios? ¿Qué exige este atributo del ser humano creado a su imagen? ¿Cómo Cristo restaura en nosotros la obediencia que el pecado deformó? Miren, cuando nosotros conocemos al Dios verdadero, a ver, les voy a hacer una prueba. Uno dice mi casa, mi carro, mi moto, mi economía. Desde niños aprendimos eso. Pero Dios es el proveedor de todas las cosas y en el curso pasado aprendimos que la mayordomía, todo es de Dios. Pero nosotros somos felices que otros den, pero nosotros a veces queremos dar lo que menos afecte nuestra economía, lo que a veces afecte menos nuestro servicio. Nos justificamos en nuestras propias excusas y es algo que yo quiero que nosotros meditemos hoy con el corazón. El otro día, un diácono, no les voy a decir cuál, pero porque algunos de mis diáconos escuchan la predicación y no lo digo por cuidar el honor de él, sino porque pasó realmente. Me dijo, pastor, es que usted es muy duro, muy exigente. Hombre, le dije, yo no soy exigente. Yo exijo lo que Dios exige y me lo exijo primero a mí mismo. ¿Y por qué le estaba diciendo esto? Porque llegó tarde al culto. Sus razones tenía, había trasnochado el trabajo. Yo le dije, ¿usted sabe a qué hora me acosté anoche? A la 1 de la mañana. ¿Sabe a qué hora me levanté? A las 4 de la mañana. Y estoy temprano en el culto. Porque las personas piensan que porque el culto se hace en mi casa, porque mi casa es la iglesia es mi casa. Ya, pastor, ya le doy un poquito y termino la historia. No implica esfuerzos y sacrificios y diligencia. Y claro que sí. Ahora, no lo digo porque yo sea un hiper mega ejemplo, sino porque yo tengo que hacer de acuerdo a lo que la escritura me dice. Si yo estoy enfermo, de alguna manera me tengo que reponer, a no ser que esté demasiado incapacitado, yo pido ayuda, porque tengo que pedir y soy humano. Pero si puedo yo hacerlo y resolverlo, yo lo hago. Porque Dios demanda de mí ser mayordomo. ¿De qué? De todo lo que yo tengo, de todo lo que soy, de mis dones, de mi talento, de mi tiempo, de mi dinero, de mi familia, de mi existencia, de cada bocanada de aire que yo respiro. Pastor Luis Eduardo. Pastor, dos cosas. La primera es que no sé si el hermano Alexander Gacha estaba tratando de ingresar nuevamente, pero no pudo. Eh, No, mi hermano, sí, qué pena, no, ah, fue un momentico. No, yo bueno. estoy pendiente. Gracias, qué pena, hermano.
Bueno, no, tranquilo. Ahora sí, una, una pequeña intervención ahí, pastor. En cuanto a lo que hablaba el pastor, bueno, citaba eh, a unos teólogos hablando, obviamente, el centro y la misma confesión de fe de Westminster. Me corrige, por favor, pastor, o alguno de los hermanos, eh, centrado únicamente en la escritura, en Dios, eh, y lo que es la obra del Espíritu Santo y la importancia o la formación, habla el autor, de la iglesia como influyente también dentro de esa construcción, digámoslo, de esos principios, exhortándola como a ceñirse a la escritura porque eh, la iglesia es precisamente la portadora de aquellos valores, principios o ética que la misma escritura establece de manera particular para un comportamiento y un testimonio en el transitar o en el peregrinaje del creyente en medio de este mundo como comunidad, hablo como iglesia, que es importante. El pastor hablaba también como de esa revisión introspectiva de esa persona en comunidad y ese comportamiento como una construcción. No sé si el término quepa aquí como una construcción social de esa normativa o esos valores para conducir su vida en medio de la misma comunidad, valga la redundancia, como padre, como hermano, en todas las áreas de la vida, como una persona nueva en Cristo, porque también, y si me permite, pastor, de alguna manera lo mencionaba en cuanto a los sistemas éticos, porque mencionaba de pronto a los saduceos, mencionaba algunas posturas éticas totalmente alejadas de la escritura y obviamente el comportamiento de ellos fue expuesto por la verdad cuando Cristo pues les habló de su engaño, de su mentira, de su fariseísmo, que era más acoplado como al mundo o a los sistemas de una sociedad caída o de una cultura con unas costumbres totalmente alejadas de las escrituras. Es obvio que su comportamiento va a ser de acuerdo a ello. Y prácticamente, y si me permite, pastor, habla de unos sistemas, de hecho, Francisco Lacueva habla de unos sistemas como los utilitaristas, los idealistas, o también aquellos sistemas que son prácticamente los sistemas dialécticos o evolucionistas, y cada cual desde su postura en la cultura o en las diferentes culturas donde nosotros hacemos parte y de acuerdo también a la misma formación, porque recordaba también ahorita que el pastor hablaba, recordaba lo de el curso de defensa de la fe, donde prácticamente el platonismo y el aristotelismo tiene una fuerte influencia en la cultura, en la academia, prácticamente construyendo un ser de acuerdo al placer, que habla de ese hedonismo que se prácticamente reduce la ética a un departamento de la psicología, pero estos sistemas, dice, este sistema es un sistema egoísta y universalista. Y desde allí notemos una gran diferencia, luego lo plantea un autor en cuanto a los sistemas teológicos o bíblicos o cristocéntricos, que prácticamente se aleja de esa postura que es producto de una fuente caída o pecaminosa, egoísta y universalista. Y permítame, pastor, también como para redondear la idea en cuanto al idealista, que es prácticamente lo que es ese intuicionismo, que es
un esfuerzo por alcanzar la virtud, no por la obra de la regeneración o la ayuda del Espíritu Santo, donde la iglesia, donde hacemos parte nosotros como iglesia, sino que sin la escritura, en virtud de los propios esfuerzos, como una construcción social, este ser humano se amolda a ese perfeccionismo, pero termina siendo un egoísta porque cree que al no ser igual los demás seres humanos dentro de esta postura, entonces están siendo moralmente o éticamente alejados de esa propia virtud caída no regenerada, que radica en la intención meramente. Nótese que no hay una transformación que lleva a glorificar a Dios, por eso me llamó la atención como lo planteaba, sino prácticamente en una intención, en un esfuerzo por lograr ser, intentar ser, pero ese ser o ese intentar ser es alabado por aquellos pares que prácticamente piensan de la misma manera de acuerdo a esa intuición que prácticamente dice que el que piensa regir su conducta por la propia razón, que era lo que planteaba Kant, prácticamente se va a engañar o se engaña y por ende todos aquellos que lo plantean o lo viven de esa manera, pues son o van detrás de ello. ¿Cómo puede un ciego guiar a otro ciego? Si lo guía, pues ambos caerán en el mismo hueco. Y por último, pastor, en cuanto a lo dialéctico evolucionista, que es prácticamente lo naturalista, que es prácticamente aquello que es por excelencia. Todo esto es obviamente sin la escritura y que se amolda a procesos naturales, que prácticamente era la postura de Hegel, que es una postura o una ética perfeccionista. Pero notemos que cuando el pastor, bueno, en uno de los puntos, nuevamente citando el Salmo 16, versículo 11, dice, me mostrarás y me concederás alegría y placer. La única fuente o la única ética válida, dice Francisco La Cueva, es la ética bíblica, la ética teológica, porque está marcada sobre los principios de la perfección, de la gloria de Dios, que es el modelo prácticamente que debemos nosotros replicar porque es el modelo que tiene una normativa de perfección, no caída, sino de la misma gloria del Señor. Pastor. Ok, pastor, vamos a profundizar en la próxima clase sobre ese tema de la caída y las consecuencias del pecado, sobre la ética, pero en la clase de hoy estamos viendo, o sea, lo que usted nos dijo, que resume esa autosuficiencia del ser humano. Es un abrebocas de lo que nosotros vamos a ver que se va a enfilar en diferentes posturas. Casi todas las posturas filosóficas nacen de posturas grecorromanas, ¿sí? Y también mucho de la teología de hoy en día. Hoy en día hablamos de muchos temas teológicos que son muy significantes dentro de la academia, pero eh, yo quiero que me comprendan y que tengan paciencia conmigo, porque no es que esté en contra de ellos, pero hay muchos temas teológicos que nacen de la filosofía griega y el pensamiento filosófico antropológico y no de la misma Biblia. Pero la Biblia, ¿qué sí nos presenta? O sea, cuando nosotros conocemos a Dios, tenemos que conocerlo realmente desde sus atributos. No, nos queda muy poco tiempo, pero voy a pasar así de volada en algunas cosas porque es que este es un tema muy profundo. Eh, Miren, la naturaleza soberana de Dios. Dios es creador, sustentador y soberano. ¿Qué significa esto? Que Dios creó todas las cosas. Todas las cosas pertenecen a Él. Él tiene autoridad legítima para ordenarlas. Obedece a Dios. Obedecer a Dios es libertad ordenada al bien verdadero. Miren, tengo en mis manos una linterna. ¿Sí? Bien, es una linterna. ¿Para qué sirve una linterna? Yo sé que no me va a decir para alumbrar. Quien diseñó este aparatico no lo diseñó para que sea soporte, ni para alcanzar cosas, ni para usarlo como un proyectil. No, lo usó para alumbrar. El mejor uso
ético que se puede dar es, estoy a oscuras, prendo. Cuando nosotros estamos hablando de teología y de ética y de conocer a Dios, ¿por qué lo que Dios ha ordenado es bueno? Y yo tengo que rendirme a eso. Y parto de lo que es claro, de lo que es evidente, a lo más oscuro o a lo que yo no entiendo, porque Él es creador, sustentador, soberano absoluto. Dios nos hizo libres, pero libres conforme a nuestra naturaleza. Alguna vez, yo sé que hay muchos teólogos que están en contra del libre albedrío. Ahora, yo no estoy diciendo que soy teólogo, yo soy un pastor que estudia la Biblia, la teología y que nos pone a pensar porque quiero que construyamos las cosas. Y la escritura dice que en Cristo yo soy verdaderamente libre. Eso significa que mi libertad es producto de dónde estoy, si estoy en el reino de las tinieblas o en el reino de la luz. Cuando yo estoy conociendo a mi Dios creador, sustentador, soberano absoluto, así no entienda y yo le obedezco y yo me dejo guiar para hacer como Él dice hacer, pues sencillamente lo estoy glorificando y estoy gozando de Él. Y mi conducta va a ser apropiada. Y ustedes van a poder ver a Cristo en mí, no porque Juan José sea el hiper mega cristiano plus, ¿sí? Obispo de Canterbury, no, mentira. eh, o sea, tenemos que entender y comprender, mis amados hermanos, que la revelación de Dios como creador determinó la moralidad. ¿Qué es la moralidad? ¿Qué es la moral? No es el bien y el mal. Eso es el yin yang o cualquier otra filosofía oriental, pagana. No, la moral es lo que es bueno. Dios determinó la norma. Cualquier cosa que viole la norma, los principios, los absolutos de Dios, pues va en contra de Dios. Y nos rebelamos a su control, a su autoridad, a su presencia. Ese es el resumen de teología sistemática, ética cristiana, soberanía de Dios y antropología bíblica. Es que Dios me creó y me dijo que yo tengo que ser señor de la creación. Lamentablemente yo, mire, a mí me revuelcan las tripas, perdón que le diga, cuando yo veo personas sirviendo a los animales, siendo siervos de los animales, o peor, siendo familia de los animales, porque dicen, los veo en coches, en cargadores. Es que la locura de esta sociedad está llegando, pero la gente sabe qué dice en su independencia moral, no le hago mal a nadie. Ellos necesitan, pobrecitos. Solo para que veamos, porque nosotros nos escandalizamos del transgénero, del homosexual, de la lesbiana. Es que Dios nos puso como señores. Ahora, no estoy diciendo maltratar a los animales, no. Humanizamos a los animales y estamos yendo en contra del Dios creador, que Él dijo sean señores de la creación. Pero hoy hemos normalizado eso. Hoy, por lo menos en mi ciudad y en mi barrio, las personas iban con camiseta de Colombia, los perritos, los gaticos también. He visto perritos con zapatos. Hágame el favor. Usted sale 6 de la mañana, a veces no sacan a la esposa, a los hijos a pasear y sí salen a sacar a sus mascotas. Ahora, no estoy diciendo ni que las echen a la calle, ni que las maten. Uno ama la manera de Dios porque Dios nos hizo amor, pero nosotros tenemos que responder éticamente. A veces pensamos que la ética solo tiene que ver con mi prójimo. No, tiene que ver con todo lo que Dios mandó. Sojuzgar, señorear, multiplicarnos, llenar la tierra. ¿Qué es bueno? Hacer lo que Dios dijo que era bueno. El mundo es creación de Dios, por tanto la criatura recibe su identidad, vocación
y límites que el Creador puso. Él solo dejó 3 tipos de animales en la escritura, los indomables. No los cojan, no los lleven a los zoológicos. No sean como los emperadores que decían, yo soy Dios, entonces tengo todos los animales ahí en mi jardín. Esta tierra es el jardín de Dios. Están los animales de nuestro sustento, los que son para comer. O sea, Dios nos hizo carnívoros desde el Génesis día sexto. No ha habido evolución, no nos salieron caninos incisivos después de que Cristo nos salvó. Nosotros nos creó como nos creó y dio animales de trabajo. Y hay muchos perritos que hacen su trabajo para cazar, para cuidar en las fincas, tienen habilidades dadas por Dios como animalitos para ayudar en el trabajo del hombre. O en Venezuela han rescatado a mucha gente, pero son animales. Ética tiene que ver con nuestra conducta y nuestra moralidad debe nacer de la dependencia de Dios. Hebreos 1:3 enseña que el Hijo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Declara Colosenses 1:17 que todas las cosas subsisten en Él. La dependencia humana destruye 2 pecados comunes: la soberbia, que olvida todo lo recibido procede de Dios; la ansiedad, olvida lo que Dios ha mandado, que Él sostiene. Hoy en día, muchas parejas no quieren tener hijos porque tienen mascotas. Ay, vamos a traer hijos a este mundo tan malvado, más malvado que los que crucificaron a Cristo, más malvado que en Babilonia, 800 años antes de Cristo, mataban y estrellaban los niños, sitiaban las ciudades, quemaban pueblos enteros. Más malvados que 300 años antes de Cristo, la homosexualidad era imperante en todo el pueblo helénico, que era tan normal ver a 2 hombres como compañeros. La maldad siempre ha estado en este mundo. Dijo, llenen la tierra, tengan hijos para Dios. La moralidad correcta nace en la dependencia a Dios. Eso tiene una implicación ética muy profunda. Cada respiración es gracia, cada día es mayordomía, cada capacidad es un préstamo, cada oportunidad es responsabilidad. La vida moral cristiana combina obediencia responsable y confianza filial. Eso es ética. Somos confiables frente a los encargos de Dios, obedecemos, no para sostener el universo, sino porque Dios, que sostiene el universo, nos llama a vivir conforme a su voluntad. Y Dios es soberano, mis amados hermanos. Salmo 115, versículo 3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. La soberanía de Dios es un fundamento para nosotros saber que estamos confiados, seguros, para poder adorarle en cualquier circunstancia, con salud, sin salud, con juventud, con vejez, con adversidad, aún en momentos de desastre. Él es nuestro rey. El desastre y la calamidad también es una oportunidad para dar gloria y obediencia a nuestro Dios a pesar de las circunstancias. Y claro, yo sé que es fácil decirlo aquí, pero yo se los puedo transmitir que yo lo sentí el día que mi mujer estaba en el hospital por los 3 trombos y un infarto venoso cerebral, donde me dijeron, firme aquí que se puede morir, y usted me hicieron firmar donación de órganos, intervención quirúrgica, resucitación. Y yo les dije a los hermanos en la iglesia, no me juzguen, porque yo voy a hacer lo que yo sé hacer. Este es el día del Señor y voy a predicar el evangelio con la seguridad que Dios la puede sanar. Y de acá vamos a orar todos y vamos a suplicar, y les pedí a todos lo mismo, porque mi esperanza está en Él. Ahora, no soy un hiper mega cristiano, soy un hombre tan pecador como ustedes, pero he aprendido que Dios está en control absoluto de todas las cosas.
Debe haber una armonía entre la sabiduría, la santidad y la justicia. Eso es una ética correcta delante del Señor. ¿Por qué razón? Porque Dios es bueno. Mi moralidad debe nacer de su benevolencia santa. Si yo no comprendo eso, voy a despreciar la creación y voy a absolutizar la creación como hoy se hace. El páramo de Santurbay. Pero el páramo de Santurbay no puede ser más allá de una sociedad, de la vida de los ciudadanos de un país. Vargas Llosa dijo que los sudamericanos éramos mendigos sentados en un banco de oro. Tenemos mucho para desarrollar, mucho para trabajar, mucho para explotar, pero a veces terminamos adorando la creación y no al creador. Dios nos mandó a ser mayordomos, a administrar con justicia. La ley de Dios y el gozo verdadero está en la bondad de Dios, porque su ley es perfecta, fiel, recta, pura, verdadera, deseable, dulce. La obediencia no destruye el gozo, lo ordena según su voluntad, nos sana nuestras emociones, nos da descanso. Sabemos que estamos en las manos de nuestro Dios. Yo creo que aquí voy a parar porque si no me van a colgar. Estamos en la diapositiva 22 y son 62, imagínense. Implicaciones éticas frente a lo que hemos aprendido. Dios es creador, la criatura recibe identidad, propósito y límites de Dios. Dios diseñó el matrimonio, varón y hembra. Dos hombres no es un matrimonio, dos mujeres no es un matrimonio, dos cualquier cosas que se quieran unir no pueden hacer un matrimonio. La autonomía moral y la autocreación no es de Dios. Él es el sustentador. La vida es dependencia agradecida y mayordomía responsable. Doy de lo que Dios me ha dado. Recuerden, es el 10%. Sea mucho, mucho o sea poquito. Recuerden que la soberbia, la ansiedad y la autosuficiencia son pecado. Dios es soberano. Dios provee autoridad legítima para mandar. El relativismo, la resistencia al señorío divino es pecado. Dios es bueno, la obediencia busca el bien verdadero según Dios. Nosotros no podemos sospechar de la bondad de Dios. Dios es bueno, siempre es bueno. La ética cristiana nace del carácter de Dios y corrige los errores del corazón humano. Yo creo que lo dejamos hasta aquí y mire, tenemos mucho por qué aprender. Solo que este curso es muy largo. Eh, Pastores, hermanos, ¿preguntas? El pensamiento correcto nos lleva a las obras correctas. Amén. Aportes, disensiones. Yo quiero terminar con algo. Vamos a tener la ética correcta todos los cristianos, todos, desde el creyente, el diácono, el anciano, el pastor. ¿Por qué? Porque aquel que comenzó la buena obra la está perfeccionando. Sí o sí, el que es hijo de Dios, vamos a ver cambios en su vida. ¿Por qué razón? Porque somos mejor que ayer. Si usted no ha cambiado, no ha mejorado, sino como alguna vez un querido pastor me dijo, no, es que somos corruptos, pecadores, no mejoramos, sino empeoramos, pues la palabra de Dios falla, porque dice que nosotros somos criaturas suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó que anduviéramos en ellas. Las buenas obras que antes no hacíamos, hoy las hacemos. Hoy con mucho gusto damos la vida. Los pastores verdaderos, yo sé que huelen a oveja, dan la vida por las ovejas, defienden a otros pastores, pelean por la vida de otros pastores, porque somos hermanos en Cristo Jesús, porque hay una obra de Dios, porque Él comenzó una buena obra que está, dice, perfeccionando, o sea, está en progreso. No va a ser terminada en esta vida. Obviamente yo me veo y veo que me falta tanto,
tanto, tanto, y a veces yo le pregunto a Dios que por qué. Es en serio. No, no piensen que acá yo me estoy haciendo alguien, yo le pregunto. Yo tengo muchas luchas y le ruego a Dios que me ayude, porque cuando uno es vencido, uno se siente muy miserable y sabe que tiene que estar, o sea, decirle a Dios, no me sueltes. Eso de que yo no suelto a Jesús, no mentira, yo quisiera soltarlo para hacer los deseos de mi corazón y mi voluntad. Acá dejemos de engañarnos, o sea, nosotros ojalá pudiéramos arreglar nuestra vida, tener buena plata y dejamos de ser pastores, ya no sufrimos más, nos cansamos de las puñaladas traperas, directas, escondidas, de los vasos con vino de veneno. Es en serio, es que a veces romantizamos la vida cristiana, pero como no es lo que nosotros queremos ni la perspectiva que nosotros queremos, sino Dios nos está perfeccionando, estamos aprendiendo a amar, perdonar, sostener, no de manera estoica, sino de manera natural, porque Cristo mora en nosotros. Y es lo que nos permite continuar. Mientras más conocemos a Dios, más nos conocemos a nosotros. Y les aseguro que mientras más estudiemos, vamos a decir como Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Uno quisiera cortarse las manos, los ojos, las orejas, hacerse una lobotomía para ese cerebro de uno que le recuerda cosas que no debería recordarle y que le hacen doler a uno, porque uno debería perdonar naturalmente, pero cuesta. O sea, en nuestras fuerzas es horrible, cuesta. Uno quisiera, Señor, venganza. Salmo 137, Señor, estrella sus hijos contra las piedras. Ustedes lo han leído. Si no me equivoco, es el Salmo 137, sí, espérame. Yo no recuerdo si el Salmo 137 o sea el Salmo 133. Salmo 133, voy a partir primero de él, no, es el 137. Si no me equivoco, está por ahí. Es uno de esos salmos. Sí, claro. Dice aquí, hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste, dichoso el que tomare y estrellare tus hijos contra las peñas. Ahora, no le estoy diciendo que eso sea correcto. Estoy diciendo que hay un viejo hombre en todos nosotros que Dios está perfeccionando para que nosotros podamos crecer en santidad, en justicia. Quiero ser bien entendido. Nuestro viejo hombre desea cosas que no debe desear. Nosotros debemos desear perdonar, sostener, caminar juntos, crecer juntos, llegar a viejito y decir, oiga, ¿cómo Dios te ha cambiado? Y abrazarnos y con un beso santo, esperar al Señor. ¿Preguntas? ¿Aportes? ¿Alguien no va a volver para orar por él? El pastor Adrián está por acá y está muy silencioso. ¿Qué le ha pasado? Colocando mucho cuidado, pastor, nada de nervios, aquí estoy. Muy bien, entonces ore por nosotros y despídanos porque el pastor Juan Zuluaga no tiene audio, entonces lo tengo enmudecido hoy. Por eso él no habla Bueno, y nos vemos dentro de 8 días a ver si podemos terminar esta parte y la otra parte. El tema de ética cristiana es muy profundo. amén. Muy buen tema, gracias al Señor. Oremos. Amado Dios, agradecemos infinitamente tu gran bondad y misericordia que has tenido para con nosotros en esta noche, permitirnos reunirnos a través de este medio digital para hacer estos estudios. Por favor, Señor, permite que lo aprendido hoy, Señor, en clase, haya cabida en nuestros corazones, podamos meditar en ello, hacer las correcciones necesarias en nuestra vida y seguirnos edificando cada día más a través de tu palabra. Gracias por la vida del pastor Juan, Señor, por medio de quien traes el mensaje, y por la vida de todos y cada uno de los hermanos, hermanas y pastores que estamos aquí reunidos, Señor, martes tras martes aprendiendo tu santa palabra. Permítenos tener una noche en paz, en bendición, Señor, guiados por tu Espíritu Santo, y que este resto de semana sea una semana de bendición para todos y cada uno de nosotros. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos.
Amén. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, muchas gracias. Feliz noche. Gracias, mi hermano. Bendiciones. Igualmente, hermano. Bendiciones, cuídense, buen descanso. Chao, pastor. Hasta luego, mi hermano. Hasta luego. Bendiciones.